Amén. Y bueno, y vamos a comenzar, hermanos, porque pues, ¿verdad? La clase, pues es bueno abordarla completa, entonces vamos a empezar desde ahorita, hermanos. ¿Verdad? Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, ¿verdad? Y darles también el tiempo a los hermanos que se vayan incorporando, hermanos. Amén, ¿Verdad? hermano. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por este tiempo que usted ha dispuesto, Señor, en nuestros corazones para venir a aprender más de la palabra, Señor, más de lo que usted quiere de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta semana que terminó, Padre, y por esta semana que comienza el día de hoy, Señor, que sea una semana de éxito, de crecimiento espiritual, Señor, en nuestras vidas, Padre. Que aprendamos a vivir en santidad, Señor, así como usted lo pide, Padre. Que aprendamos a tener obediencia, Señor. Señor, en esta mañana le pedimos que traiga, Señor, sabiduría por medio de esta palabra, que traiga revelación, Señor, por esta lección, Padre Celestial, que aprendamos que hay fuerzas demoníacas, Señor, alrededor de nosotros, que aprendamos que el poder del diablo es alto, Señor, pero que sabemos que su poder es superior, Señor, y que con usted podemos vencer cualquier, Señor, situación que podamos enfrentar en estos días, Señor. Sabemos que la maldad se está aumentando, Padre, y por eso nosotros también tenemos que aumentar nuestra dependencia suya, Padre Celestial. Señor, Le pedimos, Señor, que traiga serenidad, Señor, que traiga paz, Padre, en estos momentos de angustia, Señor. Y sobre todo, Señor, que traiga ese amor hacia los demás, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta palabra que usted va a traer y va a ministrar en nuestras vidas, Señor, en cualquier persona que en este momento esté escuchando, en cualquier persona que vaya a llegar este mensaje, Señor, traiga, Señor, esa luz, Señor, que solo usted la da, Padre. Le damos las gracias, Señor, le damos la honra, le damos el poder, la gloria, solo a usted, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues bienvenidos, ¿verdad? Otro domingo más. Estamos aprendiendo, hermanas, no hay mejor, hemos escogido hoy la mejor parte, ¿verdad? La mejor parte de alabar a nuestro Dios, de adorarlo, porque no solo es de cantar cuando alabamos, hermanos. Cuando alabamos a Dios no solo es cantándole, sino también aprendiendo, sino también obedeciendo, ¿verdad? Y hoy amanecimos, gracias a Dios tenemos un día más de vida, un día de propósito, ¿verdad? De propósito para nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema, hermanos, que a veces nos va a parecer un poco como salido de las películas, ¿verdad? Pero no, viene de la Biblia, viene con un mensaje, hermanos. Recordemos que las historias de la Biblia lo que nos muestran no son cosas para ilustrar la palabra, son mensajes que vienen a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Y no solo, hermanos, en aquellos tiempos, sino ahora en día, en nuestros tiempos. Por eso es que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es porque nuestro Dios es vivo. Él no se quedó allá 1000 años antes, hermanos, sino que Él sigue, ¿verdad? El tema de hoy se llama herramientas contra las fuerzas del demonio. Y el pasaje que vamos a estudiar está en Marcos. Vamos buscándolo, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y vamos a estudiar el pasaje del 14 al 29, que tal vez ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos leído, pero hoy vamos a ahondar en ese mensaje. Marcos 9, 14, ¿verdad? 29. Y el versículo para memorizar es bien facilito, hermano, ¿verdad? A veces los versículos unos son más largos y nos cuesta memorizar, pero este es cortito y está en Marcos 9, 29. Y nos dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno, hermano, no es una situación que nosotros los cristianos nos hemos inventado. Esto lo dijo Jesucristo. Imagínense, el maestro de maestros lo dijo, ¿verdad? Es con oración y ayuno que hay situaciones que nosotros no podemos solventar si no estamos fortalecidos en la oración y en el ayuno, ¿verdad? Y el propósito, como les compartía en la invitación, es que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Que los demonios existen, hermanos. Las fuerzas malignas existen. Eso no solo está en la televisión o solo está, como les digo, para ilustrar esta lección, sino que existe, está a nuestro alrededor. Recordemos, hermanos, contra quién vamos a luchar nosotros. No va a ser contra carne
ni contra sangre, dice, sino contra potestades y principados. Entonces, estas fuerzas están ahí, hermanos, a nuestro alrededor. Muchas veces las miramos, los sentimos, están ahí, ¿verdad? Entonces, esta lección, ¿verdad? Nos viene a confirmar lo que Dios quiere que nosotros, cómo Dios quiere que nosotros afrontemos esta situación, cómo Dios quiere que nosotros estemos preparados para cuando llegue una situación de esta y no ser humillados, no ser derrotados, ¿verdad? Por estas fuerzas demoníacas. Y para introducción, hermanos, el manual nos cuenta o nos narra una historia, ¿verdad? Una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. Imaginémonos que estamos en nuestra casa y de repente empiezan a tocar el portón, ¿verdad? O la puerta. Bruscamente empiezan a decir dónde están, empiezan a tocar, ¿verdad? De repente usted asustado, mira que está un señor ahí, ¿verdad? Un vecino, tal vez, o un familiar, o su vecino está con su hijo adolescente, que está realmente poseído. Ustedes lo miran, ¿verdad? El vecino le dice, mire, este niño, este muchacho ha estado jugando la ouija o cualquier otro juego que se ve ahora en día en las redes y este muchacho ha sido poseído por el demonio. Hermanos, ahí nosotros, pues nos viene, ¿verdad? Y viene el vecino y nos dice, pues lo traje porque usted es cristiano y porque necesito la ayuda suya porque usted es cristiano y necesito que usted ore y empiece a sacar este demonio, hermanos. Y viene la pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Verdad? Preguntémonos, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Verdad? Estaría dispuesto y le diría, pase adelante, vamos a preparar, vamos a orar, vamos a empezar, o diríamos, pues miren, no estamos preparados, ahorita vamos a ver si voy a llamar a otros hermanos, vamos a ver cómo hacemos, empezamos con las excusas, hermanos. Y también podría agregar otra pregunta, ¿estaría preparado usted para atender esa situación, hermanos? Porque esta situación, si no le ha pasado, puede pasarle, hermano, ¿verdad? Puede pasarle en cualquier momento. Recordemos, hermanos, que estas situaciones se dan principalmente con los jóvenes que son más sensibles al mundo, ¿verdad? Son más frágiles, por así decirlo, porque recordemos que cuando nosotros estamos en la juventud y todavía no hay aquí un jovencito así, bueno, la hermana Belki, ¿verdad? Pero cuando estamos en la juventud creemos que somos intocables, ¿verdad? Que nada nos puede pasar, que nada nos puede dañar, ¿verdad? Nuestros hijos, sabemos los que estamos aquí, tenemos ya hijos grandecitos y nos dicen, no, a mí qué me va a pasar, ¿verdad? Pero como padres está la preocupación. Entonces, en esta lección, hermanos, está basada en Marcos, ¿verdad? 9, del 14 al 29. Estudiaremos eso, cómo Dios quiere que afrontemos esta situación, porque esta situación les pasó a los discípulos de Jesús, hermanos. Y este era un caso, dice, severo de posesión demoníaca, que dice que había resistido todo esfuerzo de los discípulos. Resistió todo esfuerzo de los discípulos, hermanos. Bienvenido, hermano Roberto. Bienvenido, hermana Noelia Funes, ¿verdad? Bienvenidas. Bienvenidos. Y bueno, estamos en el Evangelio de Marcos, hermanos, ¿verdad? Vamos a buscar el Evangelio ahí, el libro de Marcos 9, para los hermanos que se vienen integrando, ¿verdad? En esta lección, hermanos, la vamos a dividir en 3 partes, ¿verdad? Esta lección va a ser dividida en 3 partes para desglosarla más, pues, para que la podamos entender mejor. Cualquier opinión o aportación, ustedes me interrumpen en el momento que ustedes quieran, hermanos, porque a veces yo por mi teléfono no puedo ver a veces a todos, ¿verdad? Todas las pantallas, pero ahí me colaboran con eso. Y vamos con la primera parte. Y dice, humillados por el poder del demonio. Humillados, hermanos. Queremos nosotros ser humillados por el poder del demonio porque los discípulos de Jesús, imagínense, los que estaban ahí, Jesús estaba ahí con ellos. Vivieron con ellos, con él, empezaron a seguirlo y aún así fueron humillados por la fuerza del demonio. Vamos a saber por qué pasó esto. Vamos a leer, hermanos, entonces Marcos 9, vamos a leer del 14 al 18. Si el hermano Eddie nos comparte ese pasaje, hermano, del 9, capítulo 9, versículo 14 al 18.
Amén, hermana Tania y hermanos. Buenos días a los que no había saludado. Buenos días, amén. Amén. Tenemos la lectura de Marcos del 9, del 14 al 18. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice su palabra. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dijo a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Amén. Amén. Vamos a ahondar ahí en el versículo 17, hermano, 17 y 18, ¿verdad? Cuando está ahí, le dice, y respondiendo uno de la multitud, ahí es cuando el padre de este muchacho, porque recordemos que este muchacho, ¿verdad? Como les decía en la primera, en la narración, ¿verdad? Ese ejemplo que poníamos, esta historia está contada ahí, ¿verdad? En el libro de Marcos. Entonces dice, no sabemos si aquel muchacho era el único hijo de este señor, de este padre, ¿verdad? Porque era un padre atribulado, hermanos. Aquí vamos a destacar, ¿verdad? En esta parte del versículo, ese amor que tenía ese padre para ese hijo, ese amor que tenía, porque imagínense, no sabemos ni siquiera desde dónde había venido. Recordemos que en aquellos tiempos no tenían la facilidad que tenemos ahora en día de transporte, de ir a un lugar, a otro. Allá eran caminadas las que daban, ¿verdad? Caminaban, eran recorridos largos los que hacían. Entonces este padre había tomado a su hijo, no se sabe de dónde lo había tomado, cuántos kilómetros había recorrido, si lo había cargado. Imagínense todo el trayecto que había tenido, ¿verdad? Este padre. Y el muchacho, pues ahí en el versículo 18 nos da cómo que sufría, ¿verdad? Dice que echaba espumarajos de su boca. Eran unos ataques de epilepsia que le daban, ¿verdad? Al muchacho desde hace mucho tiempo. Este padre, hermanos, amaba a su hijo, ¿verdad? Lo amaba y necesitaba la sanidad de su hijo. Como quisiéramos, ¿verdad? En estos tiempos, miren, hermanos, aquí según las estadísticas, dice que solo en Estados Unidos hay alrededor de 25 millones de niños sin padre. Hay 25, ¿verdad? Alrededor de 25 padres irresponsables, vamos a decirle, porque es así, ¿verdad? Entonces, vemos aquí también cómo en ese tiempo, en ese lugar, ese padre, cómo se desvivió prácticamente para darle esa sanidad y esa recuperación a su hijo. En la segunda parte del versículo 18 nos dice, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Un padre y un hijo decepcionado de los discípulos de Jesús, hermanos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Es como les decía, los discípulos del gran maestro, los discípulos aquellos que habían tenido gran éxito espiritual, por así decirlo. Vamos a leer ahí, si Marlis nos busca, en Marcos, ahí atrásito. Dios te bendiga, Marlis, qué bueno tenerte aquí. En Marcos, pon el audio, conectalo. En Marcos 6. Amén. Marcos sí, 6. Marcos 6, ahí atrásito, 12 y 13. y 13. Bendiciones, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, amén, ¿verdad? Esos hombres, hermanos, esos que tenían esa trayectoria de echar fuera demonios, de sanar, ¿verdad? Porque tenían esa unción, pues, ¿verdad? Esos mismos hombres, ¿verdad? Esos que estaban investidos con la autoridad de Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús. Esos mismos hombres ese día habían dado un bochornoso, un triste espectáculo, hermanos, donde el demonio les había ganado la batalla, ¿verdad?
Esos mismos hombres, imagínense, aquellos que andaban con Jesús, aquellos que estaban ahí. Por eso a veces decimos, no, pero es que los discípulos estaban con Jesús ahí. Los discípulos, hermanos, tuvieron miedo. Los discípulos también tuvieron actitudes negativas hacia las demás personas, donde Jesús les exhortaba, donde Jesús les decía, pero ¿qué es esa actitud? Los discípulos también se equivocaron. Todos, hermanos, no era porque los discípulos no fueron escogidos solo porque eran buenas personas, porque no quebraban ni un plato. No, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros seguimos ese mismo ministerio, ¿verdad? De los discípulos. Entonces también nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a fallar, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres habían protagonizado este espectáculo pues denigrante para ellos, ¿verdad? Porque a pesar de haber tenido toda esta trayectoria que habían tenido antes, pues ahí habían fallado. Enfrente dice de los escribas. Los escribas eran aquellos que andaban siempre buscando el punto negro en la página blanca, ¿verdad? Aquellos que andaban señalando o buscando la manera de burlarse de Jesús. Esos son los escribas, hermanos. ¿Y cuántos escribas tenemos nosotros a nuestro alrededor? ¿Cuántos escribas hay ahí diciendo, lo que hizo, la hermana Tania lo que hizo y es cristiana? Y esto es lo que dijo y es cristiana, o mire lo que fue y es cristiana. Hay un montón de escribas, hermanos, y así estaban ellos alrededor burlándose de la incapacidad de los discípulos de Jesús. Ahora aquí sacamos lecciones importantes, hermanos, en este pedacito de versículo. Imagínense, en esta parte, donde dice, el Padre decepcionado. El Padre estaba decepcionado, ¿por qué, hermanos? Porque había puesto su mirada en los discípulos. Había puesto su mirada en los hombres. ¿Cuántos de nosotros, y hemos visto este tema también, hemos puesto la mirada en nuestro líder, en nuestro pastor, en nuestro maestro? Y los hombres, hermanos, siempre nos van a fallar, siempre, porque somos imperfectos, ¿verdad? El que no nos va a fallar es Jesucristo, es nuestro Dios, nunca nos va a fallar. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Este padre se olvidó de quién era la fuente de poder, creyó que puso su mirada en estas personas. Claro, ellos tenían ese poder que venía de Cristo, pero el Padre aquí puso la mirada en él. Claro, se decepcionó, dijo, no pueden estos, hasta aquí llegó, ¿verdad? La esperanza se le perdió. Y también los discípulos tal vez se confiaron, hermanos. Recordemos que en este momento los discípulos estaban solos, ¿verdad? Estaban 9 discípulos solos ahí. Dice, y también olvidaron de dónde venía el poder. ¿Cuántas veces, hermanos, se olvidan? Hay muchos líderes en nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas personas que han tenido y hacen cruzadas evangelísticas y dicen, pues mire cuánto llené, yo lleno estadios, yo sano enfermos, mire cuánto esto, y se olvidan, hermanos, de dónde viene el verdadero poder, de dónde está viniendo. Entonces empiezan a vivir de glorias pasadas, y tal vez esto les pasó a los discípulos, viviendo de lo que habían hecho tiempo atrás. Por eso es que nosotros, hermanos, como cristianos, este es un camino de día a día, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos ayer, qué bueno, nos bendijo, qué bueno que hicimos, pues hay que perseverar para hacer más en nuestras vidas, hermanos. Y por eso la oración tiene que ser constante, la oración tiene que ser continua, no una oración por pedacitos, ¿verdad? Porque si no, nos enfriamos, nos desvanecemos, perdemos el punto de vista, ¿verdad? La mirada la perdemos. Y aquí nos dice que estos discípulos fueron humillados por el poder del demonio. ¿Por qué fueron humillados, hermanos? Porque les faltó la fortaleza que daba la oración. Recordemos que Jesucristo, Él se iba aparte, decía, Él iba en la madrugada a orar. Imagínense Jesucristo, ¿verdad? Teniendo Él tanto poder ahí, pero sabía que el poder venía de su Padre. Entonces, Él no se descuidaba. Él tenía que estar fortalecido en la oración. Pero muchas veces, como imperfectos que somos, hermanos, nos confiamos, nos conformamos también con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos o con lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, hermanos, a Jesucristo a nuestro lado, difícilmente vamos a hacer cosas que le desagraden. Difícilmente, ¿verdad? Y cuando venimos, hermanos, a los pies de Cristo, es lo más fácil, ¿verdad? Venir.
porque le estamos creyendo ahí y decimos, pues bueno, es mi Salvador y aquí. Pero de ahí, hermanos, cuando decimos nueva criatura somos, ahí es donde viene la situación de cómo convivir todo ese tiempo, ¿verdad? Porque ahí es donde vienen las situaciones o las tentaciones que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, la maldad, hermanos, está en aumento, decía el apóstol Pablo, sobreabunda la maldad. En aquellos tiempos, imagínense ahora cómo está multiplicándose la maldad. Por eso es que nosotros también tenemos que ir creciendo en la oración, tenemos que ir creciendo en nuestra obediencia, tenemos que ir creciendo en nuestra fe, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo en aumento para que la maldad no nos agarre desprevenidos, para que la maldad no se adelante, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna opinión hasta el momento, hermano Eddie, si nos comparte. Sí. Amén, hermana Tania. Muchas gracias. Este tema, como usted lo decía al inicio, ¿verdad? Es muy importante porque nos hace recordar lo que hemos venido hablando también en otros estudios. Nos hace recordar que la lucha, hermanos y hermanas, no es contra sangre, no es contra carne ni sangre, y que el poder demoníaco existe, ¿verdad? Los demonios existen y aquí el Señor nos lo está revelando, que tenemos que estar preparados siempre, en todo momento. ¿Y cómo tenemos que estar preparados? El Señor ya nos da las armas. Prepararnos en oración, prepararnos en ayuno. Ya el Señor lo dice en la parte final, en el versículo a memorizar. Hay géneros de demonios que solo salen a través de eso, a través del ayuno y la oración. Y usted nos ha sido una pregunta, hermana, y es una pregunta que todos tenemos que hacérnosla y estar preparados. Si alguien viene a nosotros y nos dice, fíjese que yo creo que mi hijo, fíjese que yo creo que mi esposa, mi esposo tiene un demonio, ¿cree usted que puede ir a orar por él? O sea, tenemos que estar preparados, hermanos. Si nosotros no estamos preparados, nos va a pasar como los hijos de un personaje que menciona en el libro de Hechos, que fueron a orar y el demonio que había en aquel muchacho los desnudó y los mandó desnudos. Entonces, tenemos nosotros que prepararnos, y ya la Escritura nos da las herramientas, nos da las armas. Si no nos consideramos que estamos preparados para luchar contra los demonios, tenemos que buscar la mayor cercanía al Señor. Rápidamente, hermanos, les voy a contar un pequeño testimonio que me pasó algo parecido, y exactamente esta lectura me ayudó a salir de una situación. Ustedes recuerdan cuando mi hijo estuvo interno el año pasado en el hospital, en el Seguro Social. Pues cuando él salió de la unidad de cuidados intensivos, en donde estuvo 6 días, él salió para una sala de recuperación y él estuvo con una neumonía. Con una neumonía, yo les he compartido este testimonio a muchos de ustedes, con una neumonía, hermano, a causa de que sus pulmones se llenaron de agua, ¿verdad? Porque le estuvieron suministrando una gran cantidad de suero. Entonces, cuando este muchacho sale para esta sala de recuperación, esa neumonía no salía del cuerpo de él. Todos los días, en la mañana, en la tarde, lo revisaban los doctores y ya por último los doctores decían, ¿qué será que esta neumonía no sale y no sale después de estarle suministrando tanto? Yo estaba leyendo la Escritura y caí precisamente en este pasaje. Dice, este género no sale solo con ayuno y oración, este género de demonio. El día siguiente era un día jueves, hermano. Era un día jueves y yo ese día decidí hacer ayuno y oración. Mire, hermano, para la gloria del Señor, ese mismo día a mi hijo le estaban dando de alta ahí en el Seguro Social. O sea, el Amén. poder de la palabra del Señor. Yo les comparto esto a ustedes porque hay poder en esto, hermano. Hay un poder grande, hay un poder sobrenatural. Y hay gente, si usted está luchando con algún género de demonio en su familia, si a usted lo llaman a orar por una persona, no vaya si no va en ayuno y oración, si no se ha sometido a un tiempo de búsqueda del Señor, ¿verdad? Que en su espíritu vaya fortalecido. Yo les cuento este testimonio porque fue algo real, algo que yo viví. Los doctores de un momento a otro lo empezaron a examinar a mi hijo con los aparatos y todo. Y me dijo la doctora, ¿y a dónde viven ustedes? En el Manantial, porque ellos pensaban que éramos de más largo, ¿verdad? Otro lugar más alejado. Ah, pues yo creo que este cipote, este muchacho ya se puede ir hoy. Imagínense, hermano, algo sorprendente. Algo que los días anteriores, una semana que tenía él de estarlo revisando y aquella neumonía no salía, y de un momento a otro el Señor se manifestó. Entonces el poder del Señor es grande, hermanos. Busquémoslo a él, acerquémonos a él, y en esa misma medida nosotros vamos a poder vencer. Solo les quiero compartir algo que está en San Marcos 16, en el capítulo 16, en el versículo 17, dice, mire, y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18 dice, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, el Señor nos da esa potestad, pero en la medida que nosotros le busquemos, en la medida que nosotros nos llenemos y en la medida que nosotros sigamos las instrucciones de cómo vamos a hacer las cosas, no es que vamos a ir, como dicen, a lo loco, a lo que en la carne, a querer hacer algo, no. Tenemos que ir siguiendo las instrucciones paso a paso, tal y como el Señor las da. Eso solamente quería participar y muchas gracias, hermano Tan. Amén, hermana Iris. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermana Karen y la otra muchacha, no recuerdo el nombre. Bienvenidas. Sí, importante, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo, gloria al Señor. Un tema muy importante que como hijos de Dios tenemos que estar atentos, alerta. Y realmente, hermanos, que como decía el pastor, ¿verdad? El testimonio, creo que hoy es domingo de testimonio, porque también ahorita, mientras la hermana Tania empezaba hablando, pues el Señor me recordó algo que yo pasé en esta pandemia, ¿verdad? Y creo que todos, hermanos, batallamos con luchas, ¿verdad? Diarias. Yo siempre digo algo, hermanos, que como hijos de Dios podemos ser influenciados, ¿verdad? El hijo de Dios puede ser influenciado por las fuerzas demoníacas. ¿Qué sucede con esto, hermano? Que el enemigo, él pone asignaciones también. Así como el Señor nos da asignaciones como hijos, el enemigo da asignaciones también a los demonios, hermano. Porque es real, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra en el campo de la oración, que decía la hermana Tania, cuando usted entra en ese campo de oración, se va abriendo su espíritu, su entendimiento espiritual se va abriendo. El Señor nos va dando la revelación. El Señor nos va mostrando qué cosas, hermano, rondan alrededor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros oremos, para que nosotros hagamos la contra a aquello que el enemigo está levantando. Entonces, cuando se levanta un hijo, una hija de Dios, hermanos, usted y yo, cuando nos levantamos en oración, y ya nosotros en oración vamos más allá, hermanos, a lo que el Señor quiere darnos para que asignarnos para orar por esto, por lo otro, ¿verdad? Entonces, es ahí, hermanos, donde vienen, ¿verdad? Diferentes tipos de influencias, hermanas, a los hijos de Dios. Porque a mí me pasó una experiencia a principios de esta pandemia. El Señor me decía, ora por esto. Entonces yo empecé, hermanos, ¿verdad? Tiempo, ¿verdad? Asignado en algo específico. Pues yo recuerdo que yo le decía, Señor, ¿qué me sucede? Porque me costaba orar, me costaba la parte de la intercesión. Pero el Espíritu me revelaba, hermano, lo que estaba pasando. Pues yo recuerdo que una hermana de la congregación, me llamó como, ya creo que a mediados de la misma semana en la que yo estaba en ese campo, en ese tiempo. Y me llamó y me dijo, hermana, quiero compartirle una revelación que tuve con usted. Yo sí creo, hermanos, es que es real, hermano. Y Dios revela y Dios habla y la parte de la influencia satánica, diabólica, demoníaca se mueve. Pero cuando nosotros vivimos en obediencia, hermanos, ahí está la clave, ¿verdad? Vamos a vencer, lo que venía diciendo la hermana Tania. Y recuerdo que la hermana me empezó a platicar. Hermana, miré esto y esto cuando usted ora, ¿verdad? Era en el campo de la oración. Y me reveló, hermanos, la persona. Pero en el espíritu ya Dios me había revelado, hermano. Porque nosotros podemos ver las personas, pero Dios ve el corazón. Entonces, ¿pero qué sucede con esto? No es que nosotros vamos a menospreciar a esa persona, ¿no? Porque esa persona es ahí donde cae la palabra. La lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra el hombre, contra la mujer, que se pueda levantar contra nosotros, aunque usted no lo sepa, ¿verdad? Porque todo esto Dios lo revela en el espíritu. Yo decía, Señor, pero ¿por qué esta persona hace esto? Y esta persona era manejada, sigue siendo manejada, seguimos orando por el espíritu de espiritismo, hermano. Está el ocultismo, está el espiritismo, que son fuerzas, hermano, que están asignadas a veces a la iglesia, ¿verdad? Pero mayor es Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces bendecimos, gloria al Señor, pero la hermana me compartió la revelación en la parte cuando entraba a orar, lo que estaba pasando, y le mostró a la persona, mostró a la persona, pero yo ya la había tenido revelada. Y yo dije, Señor, gracias, porque aquí pues vamos a seguir hasta que vencimos, hermano, gloria al Señor. Y ya para apoyar también, en Hechos 19, verso 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba,
judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominando pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando miren que dice aquí a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, conocían quién era Pablo. Entonces, hermanos, lo que decía la hermana Tania, ¿cómo nosotros no vamos a ser humillados, verdad? Por Satanás, hermanos. Es cuando nosotros damos obediencia, porque es que los demonios conocen, hermano. Satanás conoce al verdadero hijo y hija de Dios, hermano. Él conoce quién vive en obediencia, quién vive en integridad, quién vive en santidad. Entonces, eso es lo que Dios quiere en esta mañana, porque cuando leía la hermana Tania de los discípulos igual, ellos algo, ¿verdad? Flaquearon en ese momento y no pudieron, ¿verdad? Entonces no puede pasar a nosotros, pero ¿cómo vamos a vencer? Viviendo una vida, hermanos, en obediencia, santidad, llena del Espíritu Santo de Dios. Y creo que sí, hermanos, esto es real, ¿verdad? A mí me pasó experiencia y me han pasado muchas. Y gloria a Dios, hemos vencido, ha costado, porque el enemigo tiene su fuerza, hermano, pero poderoso Dios para destruir, dice toda fortaleza del enemigo, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana. Amén, hermanos, aleluya, ¿verdad? Por esos testimonios también. Hay que testificar siempre, hermanos, ¿verdad? Lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, es una manera de demostrar, ¿verdad? El poder de Dios manifestado en nuestras vidas, hermanos. Vamos a la segunda parte de la lección. Ya vimos entonces humillados por el poder del demonio. Entonces, debemos de rescatar aquí que el diablo, hermano, tiene poder, ¿verdad? Pero ya lo hemos dicho varias veces y esto tiene que ser esa vocecita que Dios tiene poder superior al diablo, ¿verdad? Entonces, vamos a la segunda parte y es librados del poder del demonio, hermanos. Y vamos a leer el versículo 14 y 15, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leer, hermano Roberto, si nos comparte esta lectura. Marcos 9, 14 y 15, hermano. Amén, aleluya, hermana. Versículos 14 y 15. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo, amén. Hasta ahí, ¿verdad, hermano? Hasta ahí, hermano. Ah, no, amén. El 15, perdón, hermano. Sí, hasta el 15, el 16, está bien. El 15 y el 16. Sí, hasta ahí está bien. Amén, hermano. Jesús, dice, ¿verdad? Regresaba de la transfiguración, hermano. Regresaba del monte, dice aquí, no se sabe cuál monte era, pero el monte de Hermón o el monte Tabor, ¿verdad? Él venía de la transfiguración y dice aquí con los miembros de su círculo íntimo, hermanos. Y aquí me llama la atención pues, estas palabras. En medio, dice, con los miembros de su círculo íntimo, hermanos. Vamos a hacer una recopilación así, ¿verdad? Multitudes seguían a Jesús, hermanos. Multitudes seguían a Jesús. Pero solo 12 fueron los escogidos, hermanos. Y de esos 12, habían 5 que son los más mencionados, ¿verdad? Dentro de esto que es Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. Pero solo habían 3, hermanos. De esos 5, habían 3, ¿verdad? Que pertenecía al grupo íntimo, a los amigos más cercanos de Jesús, ¿verdad? Que era Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, hermanos, nos viene a nosotros esta pregunta, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿Pertenece a la multitud? Aquellos que vamos siguiendo a Jesús, pero que, de repente nos duelen los pies y decimos, aquí voy a descansar un ratito. Y ahí lo sigo después. O somos de aquellos, ya mucho sol y estamos siguiendo a Jesús y me voy a ir a la sombrita. O somos aquellos de los 12, hermanos. O somos aquel del grupo íntimo de Jesús, aquel que lo tenemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros amigos íntimos, que puede ser nuestra madre, puede ser nuestra hermana? Y cuando decimos, no, es que ella es mi íntima amiga, es la que conoce mis debilidades, mis tristezas, mis sueños, lo que yo he pasado, lo que yo quiero,
tantas cosas, hermanos, que nosotros conocemos de nuestro más íntimo amigo, de nuestro más íntima persona que tenemos ahí al lado, hermanos. Así tiene que ser nuestra relación con Jesús, tenerlo de íntimo desde que nos levantamos, nos levantamos con Él y tal vez está nuestro esposo, hola, ¿cómo está? Y también Jesús está a mi lado. Empezamos desde ahí, nos vamos a bañar con Jesús, vamos a nuestro hogar, vamos a nuestro trabajo, vamos a la iglesia, hermanos, vamos con nuestro amigo íntimo, con Jesús al lado, hermanos. Pero muchas veces decimos, no, pero es que Jesús lo voy a sacar, ¿verdad? Así como quien saca un perrito, lo voy a sacar solo el domingo en la mañana, o solo los miércoles cuando voy por allá, o solo no lo llevo allá a la reunión de mi familia, porque pues es que como ahí, ¿verdad? Hay más movimiento y puede haber una fiestecita y a Jesús no le gusta, entonces yo no lo llevo. Pensemos en eso, hermanos, porque fíjense que es importante aquí de dónde o de qué grupo nosotros queremos ser, ¿verdad? De la multitud, de los 12 o de los que estamos ahí cerquita a nuestro Jesús, hermanos. Porque miren, todos, hermanos, todos pertenecemos a una iglesia y vamos a la misma iglesia, ¿verdad? O tal vez van a otra iglesia, pero recibimos el mismo mensaje, ¿verdad? Los cristianos recibimos el mismo mensaje, tenemos la misma Biblia, escuchamos los mismos coritos, hermanos, las mismas alabanzas, ¿verdad? Pero no todos, hermanos, no todos, y lo subrayé aquí, doble, ¿verdad? No todos estamos dispuestos a entrar en el ministerio. No todos estamos dispuestos a entrar al círculo íntimo de Jesús. Podemos andar en multitud y seguir las mismas cosas, pero no todos tenemos esa disposición de seguir a Jesús, hermanos. Entonces, cuando Jesús vino, ¿verdad? Se encontró ¿con qué? Con 9 de sus discípulos humillados, con 9 de sus discípulos que estaban pasando la peor humillación de sus vidas. Se encontró con qué también, con el padre de familia desconsolado, con el padre de familia decepcionado. Estaba ahí lleno de impotencia porque no había una respuesta o solución para su hijo. Se encontró también con los escribas, aquellas personas disfrutando de la incapacidad de los discípulos, ¿verdad? Disfrutando de esa burla que le estaban haciendo a los discípulos. Pero ahí, hermanos, fue en ese momento que Jesús se hizo notar. Ahí fue en ese momento que Jesús llegó y de repente el estado de ánimo, el ambiente cambió por completo, hermanos. Ya los que estaban riéndose, ya la sonrisita se le borró, ¿verdad? Ya el padre que miró a Jesús, ahí mismo al verlo se le activó la fe, ¿verdad? Ya todo era diferente cuando entró Jesús. Qué momento más maravilloso, hermanos, ha de haber sido ese. Y nosotros en nuestras vidas también lo debemos o lo hemos pasado, hermanos, o si no lo vamos a pasar cuando estemos en una desesperanza, en una tristeza, en una tribulación, en una necesidad terrible, en una enfermedad, hermanos, y llega ahí diciendo nuestro Dios, diciendo, aquí estoy, yo no me he ido, yo aquí estoy, vengo en el momento justo, vengo en el momento adecuado, ¿verdad? Qué hermoso es tener a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos, cuando ya todos decimos, ay, aquí llega la solución. Imagínense el padre de este muchacho cuando llegó Jesús y se acordó que el poder viene ya no es de los hombres, ¿verdad? El poder es de Dios. Ya viene ahí, dijo, aquí tengo otra vez la esperanza. Aquí vengo otra vez a creerle a Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, el versículo 19 y 20. Si la hermana Marlene no tiene cámara, pero si la hermana Marlene nos apoya ahí con la a ver si está, o si no, la hermana Maidi. Hermana Maidi. Yo, Tania. Amén, sí, yo lo puedo hacer. Está bien, léemelo. Sí, 19 y 20. El versículo 19 y 20. Amén. Y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Amén. Jesús reprochó ahí, hermanos, la incredulidad de todos, no solo de los que estaban alrededor, sino también de sus discípulos, hermanos, ¿verdad? Generación incrédula. Y apenas dice que le trajeron al muchacho, el demonio al ver a Jesús, ¿verdad? Dice que empezó a sacudir violentamente al muchacho. Imagínense qué poder, ¿verdad? El poderoso el tener a Jesucristo ahí enfrente, hermanos, y nosotros también, no es que vamos a tener, pero nosotros representamos a Jesucristo, y cuando estamos cerquita de Él y estamos en oración, perseverando ahí, hermanos, también tenemos ese mismo poder que tuvo Jesucristo en ese momento, y por eso es que vamos a también a derrotar demonios, ¿verdad? No vamos a quedar humillados, porque Dios siempre nos va a respaldar siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, hermanos, y nosotros estamos pendientes y ahí estar cerquita de Él. Vamos a leer el versículo 23, hermana Belkis, si nos lee el versículo 23. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Amén. Nada es demasiado difícil para Dios. Eso lo sabemos nosotros, hermanos. Nada es imposible para Dios. Y todo lo que pedimos en oración, hermanos, no es que se va a conceder mágicamente, ¿verdad? No es que vamos a decir esto y ya como que fuera, porque muchos agarramos a Dios como si fuera el genio de la lámpara que vamos a pedirle y mágicamente aparecen las cosas, hermanos. Pero con fe, fíjense qué importante este enlace que hace, pero con fe recibimos todo lo que necesitamos para servir a Dios. Con fe vamos a recibir, hermanos, lo que nosotros tanto anhelamos, porque Dios nos conoce. Dios conoce cada una de las peticiones que nosotros tenemos, hermanos. La oración es para reforzar esa intimidad con Dios, hermanos. A veces creemos y hacemos oraciones informándole a Dios. La oración no es para informarle a Dios, y Dios ya conoce todo lo de nosotros, hermanos. Es para tener esa relación con Él. Tener esa intimidad con Él, ¿verdad? Crecer en la fe, nos dice aquí que es un proceso diario. Crecer en la fe, empezar a creer, ¿verdad? Y decimos, aumenta nuestra fe, pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que empezar a creer más y más, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca, pero cada día, ¿verdad? Vamos a la tercera parte, hermanos, ya para ir pues concluyendo, ¿verdad? La tercera parte de esta lección, que es herramientas para no fracasar ante el poder del demonio. Así como vimos al principio, ¿verdad? Cómo fueron humillados estos discípulos, y vamos a incluirnos. ¿Cómo podemos nosotros ser humillados por el poder del demonio? También en la segunda parte, cómo fueron librados del poder del demonio este muchacho, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser librados también? Nos vamos a librar a través del poder de Jesucristo, y ahora vamos a tener herramientas para no fracasar ante ese poder del demonio, para no fracasar, hermanos. Y vamos a leer el versículo 28, si la hermana Maidi nos lee. Ariel y Maidi están por ahí, qué bueno. Bueno, están sin cámara. Cuando están sin cámara, yo supongo que han de estar como ocupaditos. Entonces, el hermano Eddie, si nos lee versículo 28, hermano Eddie. Amén, hermana Tania. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Amén. Amén. Cuando todo terminó, hermanos, ¿verdad? Y reponiéndose del impacto que les causó esto, los discípulos se preguntaron, pero ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Con todos los antecedentes que tenían, ¿verdad? Estos discípulos. Y viene a nosotros una pregunta similar, hermanos. ¿Cómo se puede recuperar un ministerio fracasado? ¿Verdad? Recordemos, hermanos, que nosotros somos llamados, no se trata aquí del ministerio, por ejemplo, el ministerio de escuela dominical, el ministerio pastoral, hermanos, todos somos llamados a un ministerio,
todos, usted que está ahí, yo, estamos llamados a un ministerio, este ministerio que es la continuación del ministerio de Jesús. Nosotros seguimos este ministerio. El ministerio no se acabó cuando ya Jesús se fue. No, esto sigue, hermanos, esto sigue, ¿verdad? Este es un ministerio. Entonces, ¿cómo se puede recuperar un ministerio fracasado? Pero antes de eso, ¿cómo podemos identificar un ministerio fracasado, hermanos? Pues bueno, un ministerio estéril, un ministerio que no da fruto, un ministerio inútil, que no sirve, ¿verdad? Son palabras pesadas, pero así es. Un ministerio ineficaz, un ministerio nulo. Así es un ministerio fracasado, hermanos, que, ¿verdad? Es nada más por encimita, como decimos normalmente. Vamos a leer, hermanos, cómo podemos recuperar un ministerio, porque miren, podemos caer, hermanos, podemos ser humillados, pero también la palabra de Dios nos dice que podemos ser levantados, podemos ser fortalecidos de nuevo. Esto no es así de que, ay, como fracasó, ahí que se quede. No, hermanos, Dios nos da siempre. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 19, hermana Maidi. Ahí ya la atrapé, Maidi. El versículo 19, Maidi. Habilitar el micrófono. De Marcos 9. De Marcos 9, versículo 19. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo. Amén, ¿verdad? Desechar la incredulidad es el primer paso, hermanos, para recuperar un ministerio fracasado. Desechar la incredulidad. La incredulidad, hermanos, es lo contrario a la fe, ¿verdad? Esa fe es la que nos conecta con el poder, y con la fuente de poder, pues con la fuente inagotable de vida, ¿verdad? Sabemos eso, la fe es el conector y el otro, el enchufe y el otro es el conector. Eso hace esa fusión, hermanos. No podemos estar con esa incredulidad, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nuestras almas, hermanos, no son completamente sanadas? ¿Por qué nos dice aquí el orgullo, la ira, la codicia, el amor al mundo, el amor a los placeres, tantas situaciones, la amargura, la envidia, el egoísmo, tantas cosas, hermanos, no son completamente destruidos? Pues hay una respuesta, porque no creemos lo suficiente, hermanos. Muchas veces estamos como, creo, pero es que me voy para un ladito, como que no, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser de una sola pieza, y lo hemos dicho como cristianos. Tenemos que ser creíbles y tenemos que empezar a creer más, hermanos. Dice también, porque no estamos dispuestos a rendirnos. No creemos su palabra, y por esa causa el pecado nos acompaña, ¿verdad? Por esa causa. Podemos, hermanos, tener el conocimiento, podemos tener importantes cargos, pues grandes experiencia ministerial, pero sin poder, sin el poder de Dios, de nada sirve, hermanos. No podemos dar, como les decía en la invitación, lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Es imposible dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo amor, hermanos, es imposible que yo dé amor a los demás. Eso no se puede hacer. Entonces, al nosotros no tener este poder de Dios a través de la oración, porque la oración es la que nos lleva a tener esa conexión con Dios, nosotros vamos a ser humillados por el demonio, nosotros vamos a ser derrotados también, y también vamos a avergonzar a nuestro Señor, vamos a avergonzarlo en gran medida a Él, ¿verdad? Y también, pues obviamente damos lugar a que el diablo se burle de la incapacidad de nuestro ministerio, ¿verdad? De la incapacidad de lo que nosotros tenemos. Recordemos, hermanos, ya le doy la palabra, que el diablo, ¿a qué ha venido, hermanos? Ya lo hemos recordado, ¿verdad? El diablo viene a robar, a matar, dice, y a destruir. Y él no quiere destruir a nosotros. Y a veces decimos, pero ¿y por qué a mí? Yo no le he hecho nada al diablo. Hermanos, la guerra es allá, ¿verdad? Sabe que Dios a quien más ama es a nosotros, hermanos. Entonces él nos va a querer a nosotros a estar ahí pisoteando, a estar hostigando, ¿verdad?
Sí, hermano Eddie. Sí, hermana, recordemos el tema de que estamos estudiando en esta mañana. Dice herramientas contra las fuerzas del demonio. Entonces el Señor nos está dando herramientas y una, digamos, el punto central, hermanos, de las herramientas o el punto central de lo que nosotros necesitamos para enfrentarnos a esas fuerzas demoníacas que las tenemos alrededor. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor, veríamos cosas tremendas, ¿verdad? Que son, como dice la hermana Iri, las revelaciones que el Señor trae. Entonces, hermanos, el punto central aquí es la fe. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el mismo Señor Jesús, les dice a sus discípulos en otra parte, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dice. O sea, la fe, hermana, es el punto central de todo esto. Es por eso que en ese versículo 19, miren, el Señor le dice, le reclama tanto a sus discípulos y a todas las personas que están alrededor, y muchas veces el Señor nos reclama a nosotros también, nos dice, oh generación incrédula. Lo que usted decía, la incredulidad es lo contrario de la fe. Decía también, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor no soporta, hermanos, la falta de fe en el creyente. Por eso nosotros nos llamamos creyentes, hijos de Dios. Tenemos que tener fe. Y así como este padre de familia le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Esa tiene que ser nuestra oración, que el Señor aumente mi fe, pero tenga mucho cuidado, mi amado hermano y hermana, cuando usted le pida que aumente la fe al Señor, porque quizás el Señor le va a mandar una prueba también, porque las pruebas son para eso, para fortalecer nuestra fe. Como les decía, en ese momento, mi amado hermano y hermana, que yo pasé esos 15 días que estuve metido en ese hospital con mi hijo, fue una prueba de fe para mí porque había mucha incredulidad en mí. Así que nosotros tenemos, hermanos, que ser fortalecidos en fe. Si nosotros queremos ser victoriosos, si nosotros queremos tener, como decía la hermana Tania, ministerios victoriosos, no para que nos glorifiquen a nosotros como hombres o como mujeres, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado, tenemos que tener ese elemento importante en la vida del Hijo de Dios, que es la fe. Y eso, hermanos, también tenemos que ser, como decía la hermana Tania, parte de ese círculo íntimo de Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Solamente conociéndolo más a Él, solamente acercándonos más a Él, solamente buscándole con un corazón sincero, apartándonos del pecado también, porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo una vida en pecado y estamos queriendo llevar adelante un ministerio, vamos a fracasar también, porque el pecado, cuando nosotros estamos en pecado, hermano, las oraciones no llegan hasta el Señor. Entonces, tenemos que tener muchos elementos, pero el elemento principal que no se le tiene que olvidar en esta mañana, y si hay tantas cosas que podemos rescatar de este estudio, tantas cosas, tantas enseñanzas, pero algo importante es la fe, hermano, en todo lo que nosotros hagamos. Creer que el Señor puede hacerlo, creer que para el Señor no hay nada imposible. Amén, hermano. Amén, hermana Iris. Yo quería aportar algo aquí, aquí en el Marcos 9, 23, 24 y 25. Creo que aquí en Jesús le dijo, si pueden creer, a que todo es posible. Si nosotros podemos creer, primero el Señor trató con el Padre, trató creo que con todas las personas que estaban ahí, en decir que le ayudaran con la credulidad. Esa incredulidad de nosotros a veces que no podemos creer puede alargar que nosotros alguna situación que pueda haber en nuestra familia o en situaciones así como en la depresión. A veces la depresión puede ser una influencia demoníaca y a veces nosotros, si nosotros no creemos, esa incredulidad de nosotros, ¿cómo que va a pasar esto? Entonces el Señor primero lo que hizo aquí fue trató con el papá del muchacho para poder que ese, el Señor hermano lo puede decir, sale y ya se va, porque el poder de Dios es grande y poderoso, pero primero quiso tratar con el papá de tratar. Ahorita nos está enseñando a nosotros que está tratando con nosotros nuestra incredulidad para que nosotros podamos ayudar a otras personas o que ya no esté eso en nosotros, porque el Señor se mueve, el Señor es poderoso, grande, puede hacerlo en un instante, en un momento, como ese muchacho podía hacer, solo entregarlo y decirle a Dios fuera demonio, pero primero que le dijo, cree
fe. Entonces, la palabra creer, hay que creer en lo que el Señor está haciendo, en lo que va a hacer y lo que va a hacer en estos momentos, porque Él está aquí, Él no en aquella cruz del Calvario, Él no murió, sino que resucitó al tercer día y está allá y sigue aquí como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esas cosas el Señor las está haciendo aquí aún en estos momentos, entonces nos está enseñando que nosotros creamos. Y dice que el 25 dijo que luego el padre, el muchacho dijo, clamando, tenemos que clamar y decirlo, creo, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a mí. Ayúdame primero para ayudar yo a mi papá si está en una depresión, para ayudar a mi papá en esta cosa. Ayúdame en esto, porque yo soy primero. Nosotros somos como ese instrumento de las manos del Señor. Entonces dice que como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole, espíritu inmundo sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, primero el Señor trató con el papá del muchacho en la incredulidad. Él creyó y cuando él creyó dice que la persona, él movió su mano y ese espíritu inmundo salió de ese muchacho. O sea, tiene que tratar con nosotros primero para desarraigar algo que está pasando en nuestra familia, desarraigar algo que está pasando en nuestras vidas, desarraigar algo que está pasando con su hermano, desarraigar, venga alguien y ocupe ayuda primero nosotros. Nuestra incredulidad tiene que salir primero para creer nosotros en el poder de Dios, que si Él quiere sanar, si quiere poner su mano poderosa en su poder en nuestras manos y decir en el nombre de Jesús, tú eres sano, Él va a hacerlo. Pero si nosotros decimos, yo no soy nadie y yo qué voy a hacer, yo no puedo, esto no creo que sea, esto es otro mundo, esto es, creemos que todo lo que está en la Biblia es porque ya está y porque va a pasar. O sea, estamos en un mundo que el Señor ya dejó un plan en esta palabra y tenemos que caminar conforme a la palabra, a lo que el Señor nos guíe y tenemos que creer en eso. Entonces, eso es lo que me impactó ahorita, estaba viendo y el Señor me daba, trató con nuestra credulidad, trató con ese papá de ese muchacho para poder hacer ese milagro y que todos creyeran que Dios es poderoso, pero tenemos que mejorar nosotros. Esa es mi aportación. Gracias. Amén, hermana Belkis. Claro que sí, hermanos, es indispensable, ¿verdad? Mantener una fe viva para con Dios, hermanos. Si nosotros estamos en una situación donde nos hemos acomodado, hermanos, volvamos, como hemos dicho muchas veces en muchos mensajes, ¿verdad? Que el pastor ha dado, volvamos al primer amor, hermanos, volvamos a ese amor, volvamos, imaginémonos allá en la iglesia primitiva, recordemos en aquella iglesia del primer siglo, ¿verdad? Donde no tenían esas comodidades que tenemos ahora en día, ni siquiera había una Biblia para que pudieran leer, ¿verdad? Pero miren, la fe que tenían, por ejemplo, Pedro, ¿verdad? Ahí en Hechos 3, está por ahí, si lo buscan, no tengo bien la cita, pero donde dice Pedro, le decía, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo yo te lo doy. Anda, dice, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos. Ellos estaban impregnados con el poder de Jesús, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que caminar con Jesús de nuestro lado, ¿verdad? Tener esa conexión, hermanos. Ahora vamos a ver, pues ya vimos dentro de la herramienta, desechar la incredulidad, hermanos. Ahora vamos a ver el cuidado de la oración. Son 3 herramientas las que vamos a tener. Desechar primero la incredulidad. Y ahora el cuidado de la oración. Y ahí en el versículo 29 nos lo dice bien claro. Si el hermano Roberto nos lee el versículo 29, hermanos. Amén, aleluya. Es importante leer ese versículo 29. Ya estaba escuchando las aportaciones de los hermanos. Y el hermano Eddie inclusive hablaba de las herramientas. Hoy usted lo está manifestando de nuevo. Y dice, ¿cuáles son las herramientas? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mire qué interesante, hermano. Amén, amén. Con oración y con ayuno, hermanos, ¿verdad? Esta situación difícil es con oración y con ayuno. No hay otra forma, hermano. Imagínense, el maestro de maestros lo dijo. Este género, ¿verdad?
tiene que salir con oración y con ayuno. Entonces aquí le tengo varios puntos, hermanos, en el cuidado de la oración. Y mire, dice un ministerio. Perdón, hermana, la cita que dijo, Hechos 3:6, donde dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Curación de un pobre. Amén. Ese es Hechos 3:6. Gracias, hermana Iris. Sí, entonces, un ministerio, hermanos, carente de oración, dice que es un ministerio carente de poder. Y la falta de poder afecta al testimonio de los creyentes. La falta de oración dice que también debilita nuestra pasión por Cristo y por las almas necesitadas, hermanos. Lo que enciende la pasión en Cristo es la oración. La oración es la llave, hermanos, que abre esa conexión que tenemos que tener con Cristo, esa intimidad que tenemos que tener nosotros. La oración es lo único que va a abrir, hermanos. Si dejamos de orar, dice aquí, y miren qué importante, ¿verdad? Este párrafo. Perdemos vitalidad y frescura. Y es cuando nos convertimos en muertos espirituales. Hemos tenido ya ese tema, hermano, de muerte espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que hay 3 tipos de muerte. La muerte espiritual. Muchas veces estamos, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, dentro de actividades, pero estamos muertos espiritualmente, hermanos. Y dice aquí que cuando eso pasa, nos convertimos entonces en unos hermosos cadáveres, ¿verdad? Somos hermosos por fuera, hermanos. Tenemos una gran iglesia, una gran organización, estamos activos en ministerios, estamos en tanta cosa, hermanos, pero si nosotros carecemos de oración, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Solo cadáveres, hermanos, solo por fuera, solo estamos siendo cristianos por fuera o para que me miren, porque no tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas. No se va a reflejar, no vamos a tener frutos, vamos a tener un ministerio estéril, un ministerio nulo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, momento, ¿cuál es el propósito, verdad? El propósito es agradar a los que están a mi alrededor o es agradarle a mi Dios, ¿verdad? Esa es una pregunta, hermanos. Dice aquí que la oración nos nutre, la oración nos mantiene fuera del alcance del enemigo y cita, sí, fuera del alcance del enemigo, hermanos. Ahí en Santiago, no tengo tampoco la cita ahorita, pero en Santiago nos dice que nos tiene fuera del alcance del enemigo, hermanos. La oración nos protege, nos da esa protección, nos da esa fortaleza también. Entonces ya vimos, hermanos, que es otra herramienta, ¿verdad? Es el cuidado de la oración, tener cuidado de la oración, hermanos. Empecemos a orar más. Desde la mañana, en la tarde, no tengamos un horario específico, o bueno, si puede tener un horario donde usted dice, este es horario, pero para ya hacer una oración ya más estructurada, donde yo tengo mis peticiones al día, ¿verdad? Tantas cosas lo podemos hacer, pero no dejemos de orar, hermanos, no dejemos de orar. Y muchas veces, yo creo que de las cosas más difíciles que tiene un cristiano es la oración, hermano. Yo le digo por experiencia, porque a mí me costaba orar. Me costaba orar, no hallaba palabras, yo decía, pero es que la hermana ora de una forma bien bonita y bien larga y yo pues no tengo, ¿verdad? Y a veces tenemos todas situaciones que nos impiden, ¿verdad? Muchas veces no vamos al culto de oración por eso mismo, porque no estamos como decimos, pero es que ahí oran y yo no puedo o no tengo las palabras o no tengo. La oración tiene que ser sincera, del corazón, hermano, ¿verdad? Sí, hermano Eric. Sí, hermana Tania, el pastor Adrián Roger dice en una de sus predicaciones, dice, dime cómo es tu vida de oración y te diré cómo es tu relación con Dios. O sea, el cristiano verdadero, el cristiano genuino que vive una relación íntima con el Señor, tiene, como decía usted, hermana Tania, que llevar una vida de oración con el Señor, porque la oración nos fortalece. La oración, hermano, ¿qué es la oración? En palabras sencillas es hablar con Dios, hablar con el Señor. Si nosotros no estamos hablando con Dios, ¿qué relación podemos tener con Él, hermano? ¿Cómo nosotros podemos estar teniendo una relación con Dios si no hablamos con el Señor? Entonces, y como le digo, usted lo mencionaba también, en la mañana, mediodía, en la tarde, a toda hora, la vida de oración, en todo momento podemos estar hablando con el Señor. Si usted va manejando en su carro, usted puede ir hablando con el Señor.
Si usted está cocinando, haciendo el almuerzo, haciendo la cena, usted puede estar hablando con el Señor. O sea, la vida de oración, hermano, tiene que ser de continuo. Y también vamos a la otra parte. Como iglesia, nosotros también, no son los diezmos ni las ofrendas las que sostienen una iglesia, sino que es una vida de oración de la iglesia, que la iglesia esté buscando. De lo demás el Señor se encarga de suplir toda necesidad material o espiritual, pero como iglesia nosotros no podemos descuidar. Es por eso que nosotros insistimos, aunque solo hayamos 4, 5 en el culto de oración, pero estamos representando la iglesia y estamos orando por la iglesia. Necesitamos tener esa vida de oración, hermanos, porque es una de las herramientas que nos ayuda a estar fortalecidos y poder luchar y vencer contra esas acechanzas del enemigo. Amén, hermanos. Y la última parte o la última herramienta, ¿verdad? Es el cuidado del ayuno, hermanos. Ya vimos desechar la incredulidad, el cuidado de la oración y ahora el cuidado del ayuno, hermanos, ¿verdad? Porque ahí mismo, en ese mismo versículo nos dice que solo con oración y ayuno, ¿verdad? Pudimos ver, hermanos, aquí un grupo de 9 discípulos mortificados, derrotados por su falta de fe, hermanos, porque eso lo que les pasó a ellos fue por falta de fe, ¿verdad? Y Jesús lo estaba confirmando, generación incrédula, ahí iban incluidos también sus discípulos, ¿verdad? La que a su vez dice era el resultado de su carencia de oración y de la ausencia de autodisciplina, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de saber que el ayuno en sí, hermanos, no es, como dice aquí, no tiene un poder espiritual en sí, ¿verdad? El ayuno no tiene ningún poder espiritual como lo tiene la oración, pero sí el ayuno nos ayuda a poner a Dios por encima de la comida material, hermanos, a poner a Dios por encima de nuestra necesidad, ¿verdad? Física, que es la comida. Nos ayuda a tomar tiempo con Él. Si nosotros empezamos a hacer un ayuno, hermanos, y no oramos, entonces lo que estamos haciendo es dieta, ¿verdad? Esa es una dieta la que estamos haciendo. Tenemos que entender que el ayuno nos crea una dependencia con Dios. Cuando usted enfrenta una situación difícil, hermanos, el ayuno le va a dar fortaleza, porque el ayuno sabe ahí, siente como que a mí me costaba hacer ayuno, hermano, ¿verdad? Quiero retomar esa situación porque es necesario para nuestras vidas el ayunar, hermanos. El ayunar es necesario para que nosotros fortalezcamos esa relación con Dios. Ya le doy la palabra, hermanos. Solo termino acá. Para concluir, hermanos, solo para concluir, el diablo no le teme, hermanos, a los dones. El diablo no le teme a sus cargos que pueda tener, ¿verdad? No, es que yo, como yo soy presidenta o directora de escuela dominical, y el diablo está con miedito. No, hermanos, eso no, es lo de menos. El diablo no le teme a los títulos, no le teme a la experiencia, ¿verdad? Que nosotros podamos tener. ¿Sabe a lo que le teme? Es a la presencia de Jesús. Recordemos cómo, ¿verdad? Ese demonio al ver a Jesús salió, ¿verdad? Empezó, entonces, a la presencia del Señor es a lo que el diablo le teme, hermano, pero solo la presencia real, perdón, hermanos, solo la presencia real de Jesús en nuestras vidas puede garantizarnos un ministerio eficaz, un ministerio útil, ¿verdad? Un ministerio que da frutos para aquellos que lo necesitan, hermanos, porque el mundo está necesitado. Nosotros tenemos que empezar a creerle a nuestro Dios y empezar a hacer esas herramientas y tomar bien a pecho aquello que nos dice, heme aquí estoy, envíame a mí, pero envíame a mí, hermano, y cuando ya viene y le dice, Dios, pues vaya allá, ya uno, ay, pues es que ahorita no estoy preparado, no estoy aquí. Preparémonos día a día, hermanos, porque son luchas que vamos a tener a diario en nuestra vida. Sí, hermana Iris. Sí, hermana, como decía usted, ¿verdad? De los dones y todo eso, no es eso lo que le teme el enemigo. Sin más, sin embargo, sabemos, ¿verdad? Que todo lo que Dios da es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todo lo que nos pueda dar, dones, talentos, hermanos, es para glorificar su nombre y para que los pongamos a función al servicio de la obra, ¿verdad? Pero no es eso lo que el enemigo teme, como decía usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que teme? Lo que decía la hermana Tania, ¿verdad? Un hombre, una mujer llena del poder de Dios, hermano. Entonces, cuando un hombre, una mujer está llena del poder de Dios, camina la presencia de Dios.
Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevo, me muero. Y creo que esa tiene que ser nuestra oración también. Padre, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no está conmigo, no hablo. Tal vez, hermanos, en una enseñanza, en una prédica, aún cuando vayamos a cantar, si no vamos con la presencia del Señor, hermano, es bien difícil, ¿verdad? Que vayamos a ser eficaces, hermano, y de impacto a las almas, porque realmente que nosotros, ¿cuál es el papel de nosotros, hermano? Ir y predicar el evangelio, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a ser nosotros eficaces, hermano? Lo venimos diciendo, ¿va? La vida de obediencia y una vida llena de la presencia de Dios. Hablando del ayuno también, hermano, aquí sí, dice del verdadero ayuno, Isaías 58, hay ayunos con propósito, ¿verdad? Y nos preparamos realmente cuando vamos a tiempos de ayuno, nos preparamos, ¿verdad? No nos tiramos como decimos a lo loco, a lo desenfrenado, no, porque no es aguantar hambre, no es porque no, yo quiero y ya voy a ayunar, porque hasta los fariseos lo ayunaban para sus propios deleites, ¿verdad? Dice aquí Isaías 58, y dice aquí, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cómo se van a podrir los yugos? Primeramente, esta palabra en nuestras vidas, hermanos, es para nosotros primero, nuestra vida espiritual. Cómo Dios, cómo el poder de Dios va a romper ligaduras, va a romper ataduras, va a podrir yugos, hermano. ¿Cómo? A través del ayuno. ¿Verdad? Porque también esa palabra cuando dice hay géneros que no salen sin oración y en ayuno, en nuestras vidas también. Creo que todos lo hemos pasado. Cuando yo empecé, tuve que meterme en ayuno, hermano, para que el Señor rompiera, ¿verdad? Áreas en mi vida que me tenían atada, ¿verdad? Y solo el poder de Dios lo hizo. Entonces, el ayuno es primeramente para nosotros, hermano. Y luego, hermano, ayunar. Cuando miramos una situación en nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges, meternos en ayuno, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Esa es mi participación. Gracias. Amén, hermanos. Entonces, ya sabemos, hermanos, que la fe, que está ahí aquí, nos dice ahí, la fe es un don de Dios, hermanos, pero es un don de Dios que no lo vamos a guardar para que, pues, no se gaste o para que no se pierda, hermanos, ¿verdad? La fe es un don que tenemos que nosotros empezar a que crezca cada día. Es un proceso diario, como les decía anteriormente, ¿verdad, hermanos? Entonces, a perseverar, hermanos. Tenemos estas herramientas, pongámoslas a la disposición, hermanos. Muchas veces decimos, pero es que yo no puedo, pues no tengo herramientas. Aquí están las herramientas, hermanos. Bueno, vamos, hermano Roberto, si quiere. Sí, hermano. Hermana, gracias. Yo quería hacer un aporte aquí sobre lo que dice sobre la oración que estamos hablando. En el libro de San Mateo, en el capítulo 6, versículos 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer del 6 al 9 para que vean lo que dice sobre la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro, que ya está la siguiente oración del Padre nuestro. Entonces podemos ver, hermanos, que de repente la oración no es necesario usar varias repeticiones, repetitividad de palabras, sino que el Señor nos está escuchando. El Señor sabe que la oración que estamos haciendo, consolidándola con el ayuno, hermanos, es para que haga efectividad en la parte cristiana. Producto de eso, podemos ver nosotros cuando Elías oró en aquella época, cuando detuvo la lluvia a través de que le pidió al Señor, el Señor le escuchó para que dejara de llover. De ahí le pidió de nuevo para que empezara a llover. Mire a Job todo lo que le pasó. Job oraba, lloraba y le pedía al Señor y al final le devuelve todo. Y así podemos ver con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés cuando en Israel? El Señor quería destruir a Israel. Pero Moisés oró, ayunó y no con vanas repeticiones. Y el Señor estaba ahí pendiente de lo que estaba aconteciendo y atendía el llamado de sus discípulos. Hoy en día nosotros estamos para ser obedientes y aquí está el concepto de lo que es la parte para que podamos estar en oración, hermano.
Amén, hermanos, amén. Qué bueno, ¿verdad? Estar todos en sintonía, hermanos, es importante, ¿verdad? Hemos llegado, como dice el pastor, ¿verdad? El tema principal o la base de esto es la fe, hermanos, pero esa fe tenemos que trabajarla con oración, con ayuno, hermanos, dejar la incredulidad, ¿verdad? Son herramientas que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Por esta palabra. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por esta palabra viva, eficaz, Señor, hacia nuestras vidas. Sabemos que esta palabra ha quedado, Señor, en nuestros corazones para poder compartirla a los demás, Señor, para poder ser esas herramientas útiles, Padre, en nuestros ministerios, en esos ministerios que usted ha denegado, Padre, sobre nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hemos tenido un tiempo de unidad, Señor, entre hermanos, porque hemos tenido un tiempo de compartir, Padre, la palabra suya, Padre, esa palabra que es necesario y nos ha traído, esta palabra de exhortación, Señor, pero también esa palabra de esperanza, Señor. Te damos las gracias, Padre, por dejarnos estas herramientas útiles, Padre, la oración, el ayuno, Señor. Sabemos que son batallas diarias que vamos a luchar, Padre, pero que usted nos ha dado, Señor, esas herramientas para usarlas, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, por cada niño, Padre, que está en sus hogares, por cada joven, Señor, por cada adulto mayor, Señor. Te pedimos por esos enfermos, Padre, de cualquier enfermedad que estén sufriendo hoy en día, Señor. Le pedimos, Señor, que tenga usted compasión, Señor, y siga teniendo misericordia sobre ellos, Padre, sobre aquellas personas que han perdido un familiar, Señor, sobre aquellas personas que se encuentran tristes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Que hemos compartido esta palabra. El próximo domingo, hermanos, ¿verdad? Tenemos otra lección, va a ser impartida por el hermano Diego. Se va a estrenar el hermano Diego, ¿verdad? En las clases, y qué bueno que muchos hermanos se están involucrando. Hermanos, también les invito. Bueno, el próximo domingo la lección se llama Jesús, nuestro libertador, y vamos a estar estudiando el pasaje de Lucas 8, del 1 al 3, ¿verdad? Ya se los adelanto porque sé que a ustedes les gusta, ¿verdad?, tener alguna noción de lo que se va a tratar y así leer, ¿verdad?, el pasaje y también nutrir, ¿verdad?, tener esa retroalimentación en esta clase de escuela dominical. Invitarlos que, el pastor nos va a dar la invitación para el próximo miércoles, ¿verdad?, de oración. Que Dios me los bendiga. Le dejo la palabra al pastor, ¿verdad?, para despedirnos. Amén, hermana Tania. Muchas gracias por esa excelente clase. Gracias a cada uno de los hermanos que hoy pudimos estar conectados. Damos gracias al Señor en primer lugar también, porque nos permitió tener este bonito tiempo de estudio y aprendizaje en la palabra del Señor. Sí, como usted lo decía, hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, ¿verdad?, estaremos en nuestro culto de oración ya desde la iglesia, desde el templo, ¿verdad? A las 7 de la noche, si el Señor lo permite, estaremos allí, siguiendo, como les decíamos, todo, confiando en el Señor primeramente, ¿verdad? Que Él es nuestro guardador, nuestro cuidador, pero siendo sabios y prudentes, como Él nos manda también en su palabra, siguiendo esos protocolos de bioseguridad que nos han recomendado las autoridades. En su momento vamos a hacer llegar al chat de la iglesia todas esas disposiciones, porque hasta el momento solo a nivel de junta lo hemos tocado, pero ya llegamos a una decisión, ¿verdad? Ya sabemos, pues, estamos con el respaldo como junta y esperamos el respaldo del Señor. Entonces, el próximo miércoles sería a las 7 de la noche en la iglesia, y el próximo domingo vamos a adelantar la hora de la escuela dominical a través del Zoom, hermanos. Va a ser a las 9 de la mañana a través del Zoom, y vamos a tener a las 11 de la mañana en la iglesia el culto dominical, ¿verdad? Culto dominical ya congregados en la iglesia, la reunión de 1 hora. Entonces, les animo a que estemos orando durante todo este tiempo para que sea el Señor respaldando esas decisiones, ¿verdad? Entendemos los hermanos y hermanas que no puedan ir a las reuniones presenciales, ¿verdad? Nadie los va a criticar, nadie, todo, ¿verdad? Sabemos que las cosas en el Señor son por amor, ¿verdad? Son por que nos nazca y estamos viviendo un tiempo de pandemia también, que nosotros entendemos muchas veces las restricciones que hay por parte de la autoridad. Entonces, estamos sabidos todos de esas cosas, hermanos, y en su momento todos nos vamos a incorporar, si el Señor así lo permite.
y ahorita que es un tiempo de prueba, ¿verdad? Un tiempo de que vamos a comenzar después de 6 meses, hermanos. El 15 de marzo fue la última reunión que tuvimos en el templo. Entonces, después de 6 meses, sabemos que no es fácil, pero el Señor va delante de nosotros, el Señor nos va guiando y nos queremos dejar guiar por Él, no por lo que nosotros pensemos, no por lo que nosotros digamos que sabemos, sino por lo que el Señor ponga en cada uno de nosotros. Así que a los que puedan y las que puedan estar presencialmente en la iglesia, les esperamos, y los que no, pues vamos a tratar de los medios de siempre estar comunicados unos con otros. Básicamente, hermanos, en sí esas serían los anuncios, ¿verdad? Así más importantes por ahorita. Que el Señor les bendiga y que tengamos una semana llena de la presencia del Señor en nuestras vidas. Hermano Roberto, ¿quiere? Hermano, una observación. En mi caso, yo voy a estar espiritualmente con ustedes allí porque presencialmente no me voy a poder llegar, pero no se puede transmitir vía son desde la iglesia también el culto de oración para los que no podemos ir. Eso era lo que estaba pensando, hermano Roberto, ¿verdad? Vamos a ver con el hermano Diego, que es el que nos apoya con las cuestiones tecnológicas, ver la forma de que si estamos en la iglesia podamos transmitirlo también, ¿verdad? Amén, Si no fuera por Zoom, puede ser por Facebook Live, que es un poco más fácil, pero vamos a ver el hermano Diego que nos apoye. Igual el culto dominical también, ¿verdad? Poderlo transmitir también desde ahí. Vamos a hacer lo posible en la medida que podamos, ¿verdad? Para que eso pueda ser una realidad. Excelente, gracias, hermano Roberto, por ese apoyo. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Feliz semana, hermanos. Que Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde en todo momento. Hermanos. Amén, amén, hermana Marlene. Hermana Karen, hermana Marlene. Hermanos, denme un segundito. Sí, hermana, claro que sí. Para darle las gracias por permitirme. Oh, se fue. No, ahí estamos. Ahí está. Darle las gracias por permitirme, ¿verdad?, estar en sus grupos de clases dominical. Me ayudan muchísimo. Yo tengo mi iglesia, pero no está de más, ¿verdad?, tener un conocimiento extra. Siempre hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe, ¿verdad?, que anima nuestros corazones. Y mil gracias por eso, ¿verdad, Tania? Las aportaciones de cada uno de ustedes. Me gusta cómo comparten este tiempo. Y muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a seguir siempre tomando los estudios porque esto me ayuda mucho. Gracias, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en todo. Amén. Gracias, muchas gracias, claro hermana que Marlene. siempre sos bienvenida. Claro que sí. Para Amén. nosotros también, ¿verdad? Es un privilegio, un honor que usted también quiera estar con nosotros en esta clase. Y siempre, como es la hermana Tania, va a ser bienvenida, hermano. Y si puede compartir con otros hermanos o personas que no estén recibiendo el estudio, pues compartirles el link, son bienvenidos también. Muy bien. Y más aportamos, ¿verdad? Más nos enriquecemos en el estudio de esta palabra. Así Amén, es. hermana, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén.